emocionado de estar aquí con ustedes, compartiendo un momento que para mí es muy grato, particularmente grato, porque soy un magistrado jubilado que tengo la oportunidad de la vejez de hablar con jueces jóvenes. Y eso realmente no es un privilegio que podamos tener todos. Voy a presentarme yo ante ustedes para que se entienda el porqué de las cosas que voy a decir. Yo estuve en el Poder Judicial exactos 35 años. Recuerdo de verdad 24 años, 6 meses y un día. Y a los fines jubilatorios eran 35 años, ese día canté las churras y me fui. Y empecé a hacer una abogacía importantita. Llevo 20 años haciéndola. Y quiero contarles que durante mi vida judicial fue un juez que hizo lo que quiso. Lo que yo llamo, y bien llamo, un juez autoritario. Yo no utilizo la palabra autoritario para menoscabar a nadie. Digo que es autoritario el que basa lo suyo en su propia autoridad, tal vez excediendo las facultades que tiene. ¿Qué es lo que hice yo? Por tanto, si alguien, no pido que nadie se moleste con la palabra autoritario, porque empiezo por denominarme yo como autoritario. Cuando me jubilé y empecé a hacer una abogacía desde el llano, porque nada es más triste para un viejo juez que empezar la abogacía como abogado novel. Yo nunca había ejercido la profesión antes, comencé mi vida judicial en el tribunal como sumariante penal y terminé en la Cámara de Apelaciones donde tuve 21 años. Empecé a sentir que los jueces me hacían a mí lo que yo le hacía a los abogados en mi época de juez autoritario. Entonces comprendí lo que era la verdad de la conseja de Martín Fierro, nuestro máximo poema épico argentino, que dice que la ley es como el cuchillo, que nunca lastima al que lo maneja. El argentino orillero, el del tango, es cuchillero. Entonces toma un cuchillo por el mango y clava al que está enfrente. Nunca se clava a sí mismo, es imposible hacerlo. Bueno, y ahí yo habré clavado tantos cuchillos en mi vida. Y empecé a notar que ahora me lo clavaban a mí. Y lo que antes me gustaba mucho, dejó de gustarme por completo. Me pareció que era una cosa denostable. Y confieso que a la vejez, algún mérito la vejez tiene, ¿no? Poco, pero alguno tiene. Por ejemplo, ver las cosas a la distancia. Y el árbol no me tapa el bosque. Y a la distancia puedo ver que estuve equivocado. Me pareció siempre de buen gusto reconocer el error. Entonces he dicho públicamente muchas veces, estuve equivocado 25 años de mi vida. Y hago mea culpa. Quiero que sepan que para un señor mayor hacer un mea culpa no es simple, es doloroso. De la misma forma, cuando va el pecador a la iglesia y canta el pésame, es doloroso. Y empecé entonces con a asumir posiciones que mis viejos amigos magistrados me dicen: Adolfo, has involucionado notablemente en tus pensamientos. Yo les digo: no, estoy evolucionando, todavía se puede evolucionar algo. Sigo sin ser comprendido por muchos, pero bueno, otra gente acepta esta posición. Y hoy tengo la suerte desde hace 17 años de dirigir una maestría en mi ciudad de Rosario, por lo cual han pasado 202 chilenos. Entre los que se fueron, se recibieron, Hugo Botes, mi primer magíster, mi primer doctor en Derecho, y en los que tengo ahora, Mania Butó, la doctora Olaya Gaona, 202 personas. Yo tengo una afinidad importante con Chile, ¿no? Y sobre todo he logrado ver que en Chile hay un interés por ver, primero por pensar el derecho, porque la lógica de la carrera es pensemos el derecho.
Y si alguna vez lo pensamos, repensemos el derecho, pero en serio, sin argumentos de autoridad, sin aceptar las cosas que los otros dicen porque sí, cuestionar todo, al mejor estilo pompeyano. Cuestionar y ahora sí, exponer ideas encontradas y que cada uno de ustedes se lleve la que le parezca mejor. No se trata de imponer ideas. Porque además estoy convencido, también mérito de la vejez, de que yo no tengo ni la verdad ni la tiene mi contradictor. La verdad la buscará cada uno y la formará a partir de verdades encontradas. Era la forma de democratizar, de republicanizar el concepto de verdad. Cuando Vania me pidió que yo hablara sobre esto, me dijo que pusiera énfasis en qué es esto del activismo y qué es esto del garantismo en este Chile que está en los albores de una reforma procesal importante que, por lo que he visto, sin saber mucho del tema, viene presentándose en forma incoherente con la legislación penal recién asumida. Son cosas contradictorias. En una misma legislación pareciera que no puede haber cosas incoherentes. Tengo la suerte de haber sido precedido en este podio por Hugo Boto y por Hugo Muñoz. Se presentan Hugo el bueno y Hugo el malo. Ustedes digan quiénes son respectivamente los dos Hugos. Y la verdad, haberlos escuchado, estoy lleno de orgullo por ellos. Estoy orgulloso porque prudentes, serios, que han dicho cosas simples, profundas, pero con mucha simpleza, ¿no? Y además, estamos diciendo que simplemente queremos, en un país democrático, que levanta la bandera de la democracia, que se conozcan opiniones encontradas. Y gracias a Dios lo hemos encontrado en el Parlamento Nacional. Esa es la razón por la cual acaba de contar Hugo Boto el estado actual desde ayer en la comisión. Yo voy a explicarles ahora, partiendo de la base de algo que dijo Hugo, no sé cuál de los dos, si el bueno o el malo, pero que habló de la causa y la razón de ser del proceso. Los viejos profesores de procesal como yo, llevo 45 años haciendo esto. Empezamos la primera clase de toda la vida diciendo el derecho procesal es la rama de la ciencia jurídica que enseña tal cosa. Yo no hago más eso. Me parece que las cosas hay que explicarlas de otra manera y digo el por qué llegó el proceso, el para qué hago esto y sabiendo el por qué y el para qué, la causa del proceso y su razón de ser. Ahora sí sé qué es el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, etcétera, de ese qué. Me parece que es la mejor forma que el alumno tiene de comprenderlo al tema. Y además estoy convencido de ello porque los resultados saltan a la vista. Saltan a la vista no solamente en el grado, sino en el posgrado de los miles de alumnos que transitan por las aulas nuestras. Y ahora sí, a las cosas, como hubiera dicho Ortega. Vivimos en la justicia una crisis cuasi terminal. Una crisis que yo la vengo viendo desde hace 25 años. Siempre se dice que estamos en crisis. Castizamente la palabra crisis significa cambio. Pero en el lenguaje habitual, crisis es un cambio demeritante, es un cambio para abajo, es un cambio hacia lo malo. Y lo cual estamos en crisis desde hace muchos años. Desde que yo recuerdo los primeros atisbos de este tema, en mi ciudad se duplicaron las secretarías de los juzgados, se duplicaron los juzgados, se volvieron a duplicar los juzgados, se crearon 30 cargos más, ya la duplicación no alcanzaba, hubo que sumarle cargos a los cargos duplicados. Y entonces hicimos rápido el proceso de las únicas 3 formas posibles de hacerlo. Atención, ¿qué es? Rebajando plazos, reduciendo recursos y reduciendo defensas. No hay otra forma de bajar el proceso.
o lo hago más corto, porque el plazo era corto, o digo, usted no puede hacer tales cosas, con lo cual el plazo se corta. O en última instancia, lo que estoy haciendo es, digo, bastan los recursos. Y es lo que está de moda ahora, ¿no? Lo que me han contado acá en el mismo Chile. Tengo para mí que nunca hemos analizado si a todo esto no ha coadyuvado el procedimiento que practicamos. Les doy datos estadísticos de mi Corte de Justicia. Yo vengo de un país federal, por tanto cada estado provincial tiene su propio código procesal y por tanto su propio ordenamiento judicial y su propio código. El año pasado, en mi ciudad de Rosario, con 1.200.000 habitantes, ingresaron, atención, 324.000 causas civiles. Lo que en buen romance quiere decir que 648.000 personas estuvieron litigando. En una población de 1 millón de habitantes, litiga en mi ciudad el 64% de la población. Lo que es una cosa de locos. Y los jueces, que son jueces dedicados, probos, trabajadores, dictaron una barbaridad de sentencias. 47.000 sentencias. Son muchas sentencias, ¿no? 47.000 sentencias. Pero atención, ese número de sentencias sobre el número de pleitos incoados es apenas el 14.9% de los asuntos ingresados. Con lo cual ha quedado un 85% de asuntos que no se resolvieron, que se suman a los 280 del año pasado y los 340 de este año. Entonces la justicia va arrastrando 1 millón de expedientes que nunca se resolverán. Dato ilustrativo, en mi Corte Nacional hay 221.000 expedientes. Ustedes comprenden que nunca se puede resolver. Estuve la semana pasada en la ciudad de San Pablo, donde me encontré con la sorpresa de que hay 440 ministros de Cortes de Apelaciones. 440 en la ciudad de San Pablo para tratar los 882.000 recursos que entraron el año pasado. Este es el nivel de litigación de la población de América del Sur. Y contra esto no tenemos respuesta. Y sigue la crisis. Entonces yo me he preguntado si a todo esto no coadyuva el sistema de enjuiciamiento que nosotros practicamos. Y la verdad es que me convencí de que eso es lo que está pasando. Nunca hemos analizado qué es el sistema inquisitivo en el cual yo me formé y estudié. Es el sistema que aparece con la Inquisición española en 1215, que se reproduce con la Inquisición medieval, termina con la Inquisición española circa 1500, y entonces se genera un método de enjuiciamiento en el cual el juicio es escrito, es secreto, el juez es la misma persona que el acusador. Atención a esto, este es mi juez de instrucción. Yo imagino una hipótesis delictiva y digo, hurtaste, y ahora esta denuncia tiene la particularidad de que la recibo yo mismo, y ahora como recipiendario de mi denuncia salgo a investigarla, y salgo a probarlo, me convenzo rápidamente de eso, y ahora la condeno. Este es el sistema, ¿no? Este es mi juez de instrucción, el juez correccional. Se busca la verdad real, voy a hablarle al Teo en un ratito, y se encuentra mediante la confesión. Pero no ya con el sacramento de la confesión, propio de la religión católica, en la cual una persona espontáneamente se sienta a su confesor porque está mal espiritualmente y le cuenta sus pecados y es perdonado con dos condiciones: si tiene el firme propósito de no volver a pecar y si además tiene un real y sincero arrepentimiento del pecado. No, ese sacramento de la confesión se ha convertido en un medio de prueba. Y esa prueba es la probante probatísima. El día de hoy, a confesión de parte, relevo de prueba. Se logra ahora sí con una tortura regulada, bastante bien regulada, en función de la edad y del sexo de las personas, el número de azotes,
Y entonces el sistema de enjuiciamiento se presenta así. Hay un pretendiente encima de un resistente. Advierto que la palabra pretendiente está con letras gordas, casi con fuegos artificiales. La palabra resistente está chiquitita, que es un desgraciado frente al otro. Y son dos antagónicos y desiguales, pero muy desiguales. ¿Saben por qué? Porque el pretendiente es la misma persona que el juzgador. Y dice un antiguo refrán español, que si el pretendiente es mi juez, yo solo me salvo si Dios es mi defensor y quiere hacerme el milagro de salvarme. Y entonces hemos inventado un método de investigación. Un método de investigación, esto que estoy contando, un método en el cual el personaje principal es el juzgador, es el investigador. Es decir, yo tengo al juez por encima de las partes, pero no porque sea el funcionario más importante del sistema democrático, sino porque ejerce la autoridad. Atención, como investigador, a su gusto y paladar, a tal punto que históricamente el régimen penal ha sido el objeto procesal y no un sujeto del proceso, un sujeto más importante del proceso penal. Por lo menos a partir de la generación del estado de inocencia. Este sistema impera en toda América Latina, donde, a partir de la relación grande, que es el mensaje, la exposición de motivos del Código Interno del 40, se dice que el juez es un director del debate, no un dictador ni un espectador. Pero la verdad, el juez nunca ha sido espectador. El juez es la persona más importante del ordenamiento jurídico. Si el presidente de la República quiere meterse en mi casa, le pide permiso a un juez. Si el gobernador, el alcalde, el intendente, el policía quiere meterse en mi casa, permiso a un juez. Si el juez quiere meterse en mi casa, se mete. Me allana verbalmente. Yo no puedo decir seriamente que ese señor es un espectador. El juez penal es el que me dice si el hecho es delictivo o no. Me implica el hecho en una norma general previa abstracta y saca la conclusión que quiere. Y en mi caso, el homicidio simple condena a 8, 9, 10, 14, 15, 18, 24, 25 años de prisión. No es lo mismo condenar a 8 que a 25 años. No es lo mismo. Y eso hace el juez. El único que lo puede hacer. Pero además, como hemos distorsionado, como estos métodos de investigación y no de debate, lo hemos sobrecargado al juez con un montón de cosas. Y véanse aquí los jueces aquí presentes. Nos ponen que seamos conciliadores de las partes, como si hubiéramos sido preparados al efecto. Para ser conciliadores hay que manejar técnicas de conciliación o técnicas de mediación. Hay códigos que exigen que el juez medie, y para ser mediador hay que proponer soluciones. Y cuando el juez propone soluciones y es recusado con causa por haber emitido opinión sobre el fondo del asunto con conocimiento de los autos. Y administran su juzgado con todo lo que esto implica, para que haya papel, para que haya tinta, para que funcione la computadora, supervisan el despacho. No puede de otra manera, porque hay tantas cosas para proveer que tiene que delegar, pero el que las firma es el juez. Entonces tiene que supervisar esto. Vive haciendo estadísticas para el superior, que en mi provincia nunca sirvieron para nada. Hablo de mi provincia. Si hacemos la estadística, nadie las lee. Si las leen, no las entienden. Si las entienden, no saben qué hacer con ellas. Si saben qué hacer, no tienen ganas. Y si tienen ganas, no tienen plata. Controlamos los jueces el pago de tributos, sellados e impuestos, y algunas veces los cobramos, como el impuesto a las ganancias, que los jueces somos los cobradores del impuesto. Somos vigilantes de la moral del proceso, sancionador de la mala fe de las partes y abogados, con olvido de aquellas buenas relaciones entre jueces y abogados,
del Canamadre. Somos regulamos honorarios. Y siempre nos peleamos con alguien. En mi ciudad, cada profesión tiene su propia regulación de honorario. Entonces yo tengo un arquitecto, un ingeniero, un contador y un perito médico. Tengo 4 regulaciones y opinan cada uno de sus colegios y dan sus opiniones. Y también la caja forense por los abogados. Y alguien sale disidente. Entonces yo tengo 4 reposiciones, 4 apelaciones cada vez que regulo un honorario, con lo cual genero el problema ad infinitum. Lo hacemos investigador de los hechos, probador de esos hechos, y en esta tarea de probar hay que definir los hechos a probar, la pertinencia y procedencia de cada medio de prueba, y además presidir las audiencias de prueba, y así interrogar a partes, testigos y peritos, formular y modificar preguntas y posiciones, ordenar careos, ordenar puntos de pericia, y además ser justiciero en el reconocimiento de una pretensión. ¿Qué es ser justiciero? Y llevar la justicia más allá de sus límites. Un juez justiciero es una rara mezcla de Robin Hood, Sherlock Holmes y buen juez Mañón. Eso es un juez justiciero. Y para hacer eso, tiene que necesariamente involucrarse con su espíritu en el pleito. Se mete adentro. Y entonces ahora sufre. Sufre porque se estresa. A propósito, yo he descubierto de que se mueren los jueces, porque tengo muchos jueces amigos muertos. Salvo un accidente de tránsito o una enfermedad esta que uno tiene que mejor no nombrarlo, la media de los jueces mueren de 3 enfermedades: de infartos de miocardio, de úlceras al estómago y sangre y de derrames cerebrales. Los 3 producidos por el poderoso estrés que le causan el involucrarse en esto, ¿no? Pero además, ¿cuándo tiene tiempo de sentenciar con tanta cosa que hace el juez presidiendo audiencias, formulando preguntas, diciendo si es pertinente, procedente, haciendo los careos del caso? Imaginemos la respuesta, ¿no? ¿Cómo nos va? Imaginen la respuesta. Esto nosotros, los profesores del procesal, esto que acabo de escribir, lo aplicamos diciendo que es un contrato, o que es un cuasi contrato, o que es una relación jurídica pública y continua, o una situación jurídica, o una pluralidad de relaciones jurídicas, un estado de ligamen, un estado de dependencia, un servicio público, una reproducción jurídica, una interferencia real, una entidad jurídica completa, una institución, dijo Liu, un medio para obtener la satisfacción jurídica. Es una empresa, dijo Deleuze. Miren cómo nos hemos perdido en el mundo. Hemos dicho 11 cosas que es el proceso y nada de todo esto es. Pero además lo vemos en la sentencia. Dicen los jueces: considerando el proceso como una razón jurídica, la respuesta es esta. Qué bueno sería preguntarle a ese juez: dígame con detalle que yo pueda entender qué es una relación jurídica. Hagan la prueba. Atención, pero el proceso tiene que ser una categoría irreductible, porque es un fenómeno jurídico único e irrepetible, inconfundible por irrepetible en el mundo jurídico. Miren, el derecho no le sirve al hombre en soledad. El derecho opera siempre que hay 2 personas. Todo el derecho opera con la presencia de 2, salvo el proceso que exige la presencia de 3. Por tanto, si todo el derecho funciona, si uno no sirve para el derecho, todo funciona con 2, y ahora sirve con 3, parece que tengo una definición de lo que es esto. Entonces no me importa si es un contrato, una institución, las cosas que se dicen. Y para esto voy a preguntarme yo qué es el proceso. Porque saben una cosa, desde que yo estoy acá he oído brillantes conferencias acerca de qué es el debido proceso. Y les cuento una cosa: no hay constitucionalista en América Latina, no hay un solo procesalista en el mismo continente, ni un tribunal de justicia
que defina en términos positivos y asertivos qué es el debido proceso. Los invito a que me contradigan. Dígame quién lo hace así. Decimos, no es debido proceso aquel en el cual se lesiona la defensa, el proceso, lo que ustedes quieran. Pero miren, yo puedo decir, esto no es una PC, no es un micrófono, no es una casa, no es una mujer. Puedo estar toda mi vida definiendo esto por la negativa. Es más fácil que diga, esto es un recipiente de vidrio cerrado abajo, esto es una copa o un vaso. Nadie lo ha dicho así. Pero ¿saben algo más? ¿Saben por qué no lo pueden decir? Primero porque no entendemos qué es la palabra debido. La palabra debido viene de la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que a su turno la trae de la Carta Magna de 1215, donde lo hay. Y ustedes, un sintagma más difícil de comprender para mí, que soy muy torpe, un procedimiento racional y justo. Yo no sé cómo un procedimiento puede ser justo, porque es método. Y no consigo un procedimiento irracional, salvo la tortura. Pero ¿saben qué? Tampoco sabemos qué es el proceso. Porque si decimos que es un contrato, un cuasicontrato, una institución, una empresa, un estado de ligamen, no nos ponemos de acuerdo. Por eso es la razón que alguien dijo hoy que tenemos un proceso distinto en familia, que en penal, que en civil, que en laboral, que en menores. En América Latina. Si yo tomo un libro cualquiera de derecho procesal, el que ustedes quieran, va a ver que siempre un capítulo que responde al pomposo título de principios procesales. Lo abro y encuentro que en 60 o 70 páginas me definen qué son los principios, donde hay un montón de cosas. El principio de igualdad, el principio de inmediación, el principio de libertad probatoria, el principio de preclusión, el principio de imparcialidad. Si bien miro esa bolsa de tanta cosa que hay allí, voy a descubrir que hay cosas diferentes. Apenas repare un poquitito en ver las cosas, voy a encontrar que bajo la palabra principios hay algunos que se presentan siempre como pares antinómicos. Oralidad o escritura, mediación e inmediación, preclusión o libre desenvolvimiento. Y que el legislador, cuando hace el acto político de ley, opta por uno o opta por otro. Yo no puedo tener un proceso oral y escrito al mismo tiempo, lo puedo tener oral o escrito. Puede ser escrito un pedazo, oral otro, escrito el que sigue. Pero no puede tener al mismo tiempo preclusión y libre desenvolvimiento, mediación y inmediación. Y cuando como legislador opto por uno, automáticamente elimino el otro. Y hay otros que son unitarios, porque no admiten, lógicamente, un principio contrario, un par antinómico. Por ejemplo, imparcialidad del juzgador, ¿o qué? Parcialidad. Igualdad de los parciales, ¿o qué? Desigualdad. ¿Admitiríamos lógica razonablemente un juez que mi pleito con mi mujer lo tenga un juez que es parcial, que es el amigo de mi mujer? Yo lo tengo perdido desde que comencé. ¿Y saben qué? Si el juez es parcial, yo no soy igual jurídicamente a la otra parte. Entonces, se propone, desde esta corriente que pretende pensar el derecho, que haya una distinción entre principios y reglas. Y digamos, todos los que son pares antinómicos van a ser reglas de juzgamiento, oral, escrito, preclusión, etc. Y van a ser principios los que no tienen un par antinómico, que son 5, los acaba de decir Hugo Boto, pero yo rescato solamente 2. Imparcialidad del juzgador y igualdad de los parciales. Sobre todo la imparcialidad del juzgador. Verán ustedes que estoy insistiendo en algo que ya dos discursos hemos tenido sobre el tema. Pero como la óptica es tan diferente, yo soy amigo de repetir las cosas. Primero porque a mí la letra con sangre me entra. Cuando yo no, mi mamá me pegaba y 2 por 2, la del 7, la tabla era dificilísima. Me entró a latigazos.
proceso es así, aquel que se adecua plenamente a la idea lógica de tal. ¿Y cuál es la idea de proceso? Dos desiguales discutiendo ante un tercero que desde su propia imparcialidad le asegura la igualdad jurídica de las partes. Lo repito. ¿Será proceso solamente un método de discusión? Atención, un método de discusión que posibilite que dos naturalmente desiguales discutan, dialogar y argumentativamente ante un tercero que con su propia imparcialidad asegura que estos son jurídicamente iguales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el actor gordo pasa a ser flaco si le mandó de flaco? No. El gordo es gordo, el patrón es patrón, el obrero es obrero. El rico es rico y el pobre es pobre. Entonces, ¿cuál es la igualdad? La que me promete la Constitución, la que me asegura la Constitución, que es la igualdad jurídica de lo litigado. Y esto se presenta solo en lo que procesalmente se llama la bilateralidad del Estado. Que significa que todo lo que uno dice o hace debe ser puesto en conocimiento del otro para que ella haga lo que quiera. Y todo lo que el otro dice o hace debe ser puesto en conocimiento del uno para que ella haga lo que quiera. Y se terminó. No es posible hacer la igualdad real, porque el gordo es gordo y el flaco es flaco. Ahora sí, si sé que eso es el proceso, veremos que el debido proceso es exactamente lo mismo, con lo cual el sintagma tendría que desaparecer. La palabra Dios viene de la quinta enmienda de la Carta Magna. Usted sabe que la Constitución americana tiene apenas 7 artículos, escrito en preciosa letra magistral inglesa, una que dice que hace el Poder Ejecutivo, que hace el Ejecutivo, que hace el Poder Judicial, y no dice ninguna declaración ni trae ningún derecho. Se va sumando a las constituciones por enmiendas posteriores. Y la quinta enmienda habla de que nadie puede ser condenado sin el debido procedimiento judicial. Ya que se ha dicho, no existe en Argentina, tiene la misma expresión legislativa y por eso las definiciones de los autores, siempre por la negativa, hemos hecho una enumeración de frases hechas que nos muestran qué supone el debido proceso. En la primera filmina de la preciosa conferencia de esta mañana, conté yo 18 cosas que involucraba la idea del debido proceso. Recuerdo algunas: el derecho a la jurisdicción, un libre acceso al tribunal, la posibilidad previa de audiencia, la determinación previa del lugar del juicio, un procedimiento eficaz y sin dilaciones, un juicio público con resistencia letrada, el derecho de probar, el obtener una sentencia de un juez imparcial, una sentencia referida a todos los hechos esenciales, que sea legítima, lógica, congruente, no arbitraria, etc. Por lo tanto, la lista es arbitraria. Yo puedo ponerle muchísimas más cosas, todas las que a ustedes se les ocurra, pero debido proceso, insisto, será otra vez aquel que se adecua plenamente a la idea lógica del proceso. Y por tercera vez lo repito: dos sujetos que actúan como antagonistas en pie de perfecta igualdad ante una autoridad que es un tercero en la relación litigiosa y como tal imparcial e independiente. Es decir, aquel método de investigación lo he convertido en un método de discusión, un método donde dos discuten, dialogan y argumentativamente. Ahora conozco que tengo dos cosas distintas, que además han aparecido en el curso de la historia. Si yo soy legislador, en este momento Chile, y me toca decidir qué tipo de proceso quiero, yo puedo optar por las siguientes variantes. Por ejemplo, puedo querer tener un método de control social, como efectivamente fue el Código Crucial de 1895, gracias a la pluma del señor Klein, hasta hoy reverenciado y venerado con unción